Hola, soy el profesor Emanuel Bonilla y con este video tutorial voy a explicar cómo fui elaborando o editando una infografía utilizando la herramienta Canva. Con esta herramienta, bueno, entre otras cosas, nos permite hacer videos, presentaciones, infografía, etcétera, etcétera. Eh, Ahora más adelante voy a explicarle cómo utilizarla. Primero, antes que nada, quiero explicar que infografía se refiere a la selección de información corta, precisa, resumida, para utilizar un formato reducido. Mm, Formato me refiero a la dimensión de altura y anchura, ya lo van a observar, para además de incorporar texto, agregar videos, imágenes, diferentes elementos incluyendo toda la parte gráfica o con combinación de colores, etcétera, etcétera. Una vez seleccionado este sitio web, se va a abrir una nueva pestaña que se puede ingresar por correo, Gmail, Hotmail o inclusive también por Facebook. Bueno, esta sería la primera pantalla que se abre una vez ya ingresado de las tres maneras que indiqué. Con una de las tres maneras. Ahora se está cargando y bueno, esto es lo que quise explicar, que mediante este formato en dimensiones, como dije, reducidas por el ancho principalmente, bueno, ahí se puede incorporar información, como dije, corta, resumida y no sobrecargar de información, o sea, párrafos completos, ya sea uno, dos, tres, sino las palabras cortitas para que obviamente sea entendible en el momento de leer. Acá con estas dimensiones obviamente se lee de arriba hacia abajo y con la incorporación, como dije también, de diferentes elementos. Yo elegí un tema que es ciberbullying y ahora voy a mostrarlo. Antes que nada, para abrir una infografía, una vez poner acá infografía en esta barra rectangular, elegir o directamente escribirlo, o si no, directamente seleccionar acá. Y acá que está indicando dimensiones. Ahora abro y acá en la parte superior está el trabajo que realicé previo al video tutorial. Y acá, bueno, como ven, eh, incorporé todos los elementos de diferentes formatos, efectos, en la parte estática o gráfica. Bueno, ahora en la página número 2 lo dejé para, bueno, explicar brevemente cómo fui haciendo esta infografía. Además, no voy a escribir todos los textos que están acá, solamente indicar cómo lo hice y cómo lo utilicé y demás. Bueno, empezando por el fondo, acá en la parte lateral izquierda, la palabra fondo y se elige uno de acuerdo al criterio de cada persona. Cada persona decide, yo vuelvo a elegir el mismo y ahí se incorpora. Después, para agregar texto, acá, texto, bueno, ahí obviamente tenemos el tamaño para usarlo como título, como dice, subtítulo o texto de una dimensión corta. Y después, obviamente, en la parte inferior tenemos la tipografía. Pero antes de agregar texto, voy a indicar cómo buscar un cuadro. Acá, en este es un rectángulo que también cumple la función de para buscar los diferentes elementos. Y ahí esa sería la manera de buscar
eh, este elemento en este caso, pero obviamente si necesitan otros tipos de elementos, lo pueden obviamente buscar de la manera que acabo de explicar. Yo ahora voy a pasar a copiar la que hice acá arriba. Selecciono el rectángulo color azul que ocupa el ancho de la misma infografía. Botón derecho, copiar. Después nos ubicamos nuevamente en la página 2, pegar. Y ahí ya obviamente tenemos el mismo rectángulo. Bueno, acá lo que te debo explicar es que para cambiar el alto, solamente ubicarnos al medio, manteniendo el botón izquierdo apretado. Ahora si queremos cambiar la parte lateral, los vértices, y ahí va cambiando. Eso se hace, como dije, con el botón izquierdo apretado y el mouse. Después si queremos podemos cambiar el color, acá en la parte de arriba. Yo lo voy a dejar, pero esa sería la manera de hacerlo. De acá, por ejemplo, nos permite, bueno, tener los colores del fondo, porque acá está el icono o el fondo mismo que elegí y muestra no, los colores de acuerdo al fondo, eso que quiero decir. Después, si queremos agregarle animación a esto, a este rectángulo, puntualmente, ahí tenemos las diferentes maneras. Obviamente, cada uno elige. Lo que sí debo decirle es que el icono que tiene en este caso, esta parte de abajo, esto no es gratis. Hay que hacer un pago para recién poder usarlo. En cambio, lo de arriba sí se puede usar. Ahí estamos viendo los ejemplos. Ejemplos que más adelante voy a explicar con relación al fondo, de cómo lo hice. Bueno, después el texto. En mi caso, y en esta parte particular de arriba, elegí ese texto. Acá se abre una serie de herramientas en la parte superior, que sea tipografía. En mi caso elegí Playlist Script. Después tenemos el tamaño del texto que va cambiando, el color del texto, la alineación. En este momento está en el centro, pero según el caso de cada persona, elige si queda en el centro o a un costado. Entonces, una vez decidido dónde lo va a alinear, como ven en la parte de abajo de este cuadro de texto, le dicen, hay dos iconos. El que está del lado derecho es para moverlo hacia arriba, en este caso puntual, y el que está del lado izquierdo es para moverlo hacia arriba, o sea, movilizarlo para que quede inclinado, o si no, directamente como está. Así como está. En mi caso particular, toco el botón izquierdo del mouse y lo dejo ubicado donde yo considero adecuado. Esos son los pasos a seguir para el fondo, para el rectángulo, cambiando el color y el texto. Ahora para, como dije, poner un título principal. Acá arriba bien grande, como puse en la parte, en la página número 1. Esa yo lo hice acá, eligiendo texto, agregar título. Seleccionamos el fondo, agregar título y ahí sería, ahí se agrega. Esa sería la manera que lo hice. Una vez ubicado acá, ahora voy a explicar cómo puse este rectángulo con esas líneas que van apareciendo y desapareciendo. Con ese efecto, digamos. Esa sería la palabra. Selecciono de vuelta. Ahora se puso las palabras de color negro para cambiarlo blanco. Y después vamos a elementos.
Elegimos, ponemos aquí en este rectángulo blanco, tocamos el botón Enter y ahí nos aparece todos los diseños. Yo elegí uno, pero obviamente cada persona decide. Esa es la idea de este material, que uno vaya eligiendo a criterio de cada uno. Bueno, yo voy a elegir otro. Por ejemplo, voy a elegir, por ejemplo, este. Ah, no, perdón, porque este es Pro. En cambio, este es gratis. Eso hay que prestar atención. Por ejemplo, elijo ese a modo de ejemplo. Se ubica acá. Entonces, manteniendo el botón izquierdo apretado, subimos. Y ahí está. Ahora, para que este texto quede adentro y no quede afuera del mismo rectángulo, lo seleccionamos y achicamos. Y ahí, obviamente, lo reubicamos si es necesario. En este caso sí. Manteniendo el botón izquierdo apretado. Y acá en este icono, ese así quedaría. Y después, si queremos, también podemos hacerle animaciones. Como este, por ejemplo. Esa sería la manera. Después tenemos los efectos. Se carga. Y ahí tenemos diferentes variedades de efectos. Efectos me refiero a esta parte. De ahí, bueno, esa sería la manera de poner un rectángulo atrás de un texto. Después tenemos, por ejemplo, poner una imagen. Archivos, archivos, subir, acá, imágenes. Y bueno, si en el caso de que la persona tenga imágenes en su computadora, subir archivo. Seleccionamos ahí. Después el dispositivo. Ahí esperamos que se abra. Y bueno, obviamente ahí la persona decide seleccionarlo. Bueno, yo ya lo tengo cargado en el Canva, por eso no lo elijo. Pero se selecciona y dice seleccionar el botón abrir. Después, obviamente, tenemos para elegir desde las redes sociales, del almacenamiento virtual, etcétera. Yo voy a retroceder y voy a indicar en esta segunda página, página número 2, la selecciono para indicarle que en esa página se ubique y ahí seleccionamos y ahí aparece. Después, bueno, después, por ejemplo, yo en la página número 1 puse un texto que dice definición. Bueno, la manera que lo hice es texto y agregar texto pero corto. Ahora, en este caso, como estamos, es recomendable acercarse con el zoom en la parte inferior del lado derecho, manteniendo el botón izquierdo apretado y ahí, agregar texto. Después nos ubicamos en este icono del lado derecho, mantenemos el botón izquierdo apretado y ahí lo ubicamos de eso, ahí, por ejemplo. Después de cada persona decide. Por ejemplo, con estas herramientas que aparecen en la parte superior, la tipografía, si cambiarla o no, aumentar o disminuir el tamaño, el color, después si es negrita o no, que le dé que cada letra aumenta el grosor, inclinado, la alineación, eso serían las herramientas para este caso. Pero esa es la manera que yo lo hice y porque es lo importante, como dije, indicar cómo lo hice. Más allá de las diferencias del rectángulo y demás,
lo prioritario en este material es explicar cómo lo hice. Después, la definición que está del lado derecho. A ver, en la página número 1 se lo muestro. Me refiero a esto. Bueno, pasa lo mismo. Ahora vuelvo a la página número 2. Después agregar texto. Lo ubico ahí. Mantengo el botón izquierdo apretado sobre esta línea blanca. Escribo la definición. Para borrar, por ejemplo, esto, hago clic adentro del rectángulo. Empiezo a borrar. Y pongo, por ejemplo, a modo, como ejemplo, definición. Ahí está. Entonces, obviamente, la idea es que acá, por ejemplo, podemos hacer, eh, de acuerdo a la cantidad de oraciones, disminuir o aumentar, todo para que ocupe el alto y el ancho de este espacio. Y por eso depende mucho de la cantidad de información. Por eso es adecuado usar el tamaño de fuente. Y si uno quiere, a criterio de cada uno, cambiar la tipografía. De acuerdo al fondo, también es útil usar el color. Pero yo, para hacerlo breve, explico cómo lo hice. Indicando las principales herramientas, en este caso, del lado derecho. Y lado izquierdo, cómo incorporé la imagen y cómo agrego el texto. Por eso la sugerencia de que cuando se incorpore todo el texto aquí, analice si hay que disminuir o aumentar para que quede más o menos acorde a las dimensiones de la imagen. Como lo hice yo regreso a la página número 1 y bueno, acá por la cantidad lo dejé más o menos con la misma altura y el ancho restante de la infografía. Ahora voy a continuar aquí. El subtítulo, como expliqué, del lado de izquierdo, la barra de herramientas. Obviamente me ubico en texto. Y en la página número 2 los selecciono, porque si me quedo en esta página seleccionada, va a ponerse un cuadro de texto adentro de esta página. Entonces, tener en cuenta de que hay que ubicarse en la página 2 y ahí recién agregar subtítulos. Y como expliqué anteriormente, la ubicación con las mismas herramientas que indiqué en los casos anteriores. Pero para no hacer largo el video, voy a explicar, por ejemplo, cómo buscar esta imagen o a modo de ejemplo, ¿no? Elementos, después eh, televisión y ahí aparecen todos los ejemplos. Obviamente, cada persona decide si elegir el mismo u otro. Por eso depende mucho del tema que elija cada persona. De acuerdo al tema central, bueno, cada persona decide si poner un televisor como este o tener otro. Yo voy a indicar, y lo estoy haciendo, que es la parte de elementos, poner la palabra televisión y agregarlo. Y que sea gratis, obviamente. Por eso después, acá, bueno, aparece color negro. Ahora la idea sería que cambiemos de diseño, porque acá aparece color negro. Bueno, para que haya
diferencia entre el fondo y la figura del televisor, voy a poner otro. Y así se diferencie claramente el fondo con el televisor. Por ejemplo, acá puedo comentarles que cada figura tiene 4 puntos vértices y para redimensionar se ubica sobre el círculo y ahí cada persona decide si aumentar o no. Yo lo ubico ahí y bueno, pero esa sería la manera, los pasos a seguir para agregarlo. Después voy a regresar a observar mi figura y bueno, estas personas, digamos, con animación, de la misma manera. O sea, elementos y poner, por ejemplo, personas. Yo lo fui haciendo así, poniendo las palabras y ahí obviamente esto es relativo. Estos ejemplos que van apareciendo son relativos, van cambiando permanentemente, pero lo importante es saber cómo lo voy incorporando. Que eso es lo importante o lo que quiero resaltar, digamos, con este video. La manera que uno lo fue haciendo. Obviamente cada uno después, bueno, decide si es adecuado el ejemplo que voy indicando ahora o cambiarlo. Y ahí van apareciendo. Después ahora quiero también explicar, eh, por ejemplo, estas líneas. Las líneas, directamente poner líneas y ahí aparecen. Entonces pasa lo mismo. O sea, en su mayoría es acá, elementos y poner palabras de acuerdo al tema central. Si no, obviamente buscar por archivo o por otro modo. Archivo me refiero a esta herramienta. Subirlo, ya sea video, audio, etcétera. Regreso a líneas, a la herramienta elementos, poner la palabra líneas y ahí. A modo de ejemplo, elijo esto. Voy, me dedico acá, lo reduzco, así, reducirlo manteniendo el botón izquierdo apretado. Después, con este icono de la parte inferior, también botón izquierdo apretado. Y como ejemplo, lo dejo hasta ahí. Esos son los pasos para hacerlo en forma similar al caso mío. Así que ahora voy a hacer otro repaso de todo lo que venimos explicando. La parte superior, el título principal, imagen, texto, los elementos, televisión, las personas y demás. Acá se reitera, se repite de vuelta los pasos anteriores, que es agregar texto, rectángulo, las reubicaciones, alinearlo por la izquierda o por la derecha. Ahí eso se vuelve a repetir. Y ahora lo nuevo sería esto, que es una animación. Ahora voy a reducir el zoom y acá es un video que está al fondo del texto. Entonces yo ahora voy a apretar. Ver que va haciendo animaciones o movimientos, o sea, una imagen con movimientos que dura un periodo de tiempo y ya después se debe reproducir. O sea, en pocas palabras, quiero explicar que acá hay un video al fondo de los textos, estos textos que fueron reubicados. Ahora lo voy a pasar en forma breve. Por ejemplo, elementos y después acá en esta pestaña, videos. Y ahí aparecen todos los videos. Por ejemplo, pongamos
la palabra video. Y ahí van apareciendo todo. Ese sería uno. Si no, poner otra palabra sería esta pestaña. Ahí. Ahora sí, esto es lo que quería mostrarle. La herramienta de elementos y la pestaña videos. Ese serían los pasos. Porque yo quería mostrar estos tipos de videos que son, bueno, duran 29 segundos, otros 10, otros 15, etcétera, etcétera. Y siempre, bueno, mezclados con los que son de conversión. Y de acuerdo al tema. Para negocios, para ciudades, para modas, playa, etcétera. Pero eso es lo que quiero comentar. Que lo hice de esta manera. Herramientas de elementos, videos y elegir. Siempre que sea gratuito. Obviamente. Bueno, aparece. Y acá tenemos de vuelta para redimensionar. Los puntos vértices para la parte lateral. O sea, el costado. Después, acá el centro para darle más ancho. Ahí. Y para abajo, obviamente acá en medio. Hacia abajo. Hasta donde una persona considera adecuado. Y acá. Entonces tenemos los puntos vértices para aumentar la dimensión. Y estas líneas blancas, ya sea para el ancho o para aumentar, pero hacia la parte inferior. O acá arriba para la parte superior. Y después, como expliqué al principio del video, que es agregar texto. De ahí cada persona, como dije reiteradamente, elige el tamaño, la tipografía, etcétera. Pero esta es la manera que yo incorporé video y después los textos. Vamos a elegir uno, por ejemplo, y ahí apareció. Entonces, después mantenemos el botón izquierdo apretado y acá lo ubicamos. Y después ponemos la información textual que nos considere nosotros como usuarios consideremos adecuado, como yo lo hice en la página anterior. Que aquí puse toda esta información sobre arriba del video. Y después, obviamente, la parte del fondo está mucho en una capa más abajo que el video. Primero empieza el fondo, después el video y después el texto. Por último, eh, quiero explicar la animación del fondo. Seleccioné el fondo, fui a efectos, o no, perdón, a animar, acá, animar. Vuelvo a comentarlo para que quede claro. Selecciono el fondo y animar. Esto. Entonces ahí aparece estas herramientas de animar para que, bueno, se generen los movimientos de los elementos que agregamos, textuales, imagen, video, etcétera, líneas, y el mismo fondo. Eso sería la manera de animarlo. Obviamente hay un montón de herramientas más, pero yo quise tratar de hacerlo lo más breve posible para explicar. Y ahora voy a poner la presentación y así ya no seguir extendiendo mucho el material que estoy eh, grabando. Presentar sería la manera para exponerlo. Después, de paso, quiero explicar que esta es la herramienta para descargar, para compartir el link en forma pública, entre otras. Pero ahora voy a presentarlo. Tipo estándar y seleccionar acá, presentar. A ver, espero. Me indica que con la tecla de escape, retira.
pero ahora está demorando. Ahí está. Ahí sería todo lo que yo hice y en este video traté de explicar. Vale, o sea que está acá, que está, como está compartido por internet, hay demoras. Pero este sería todo el material que estuve editando y ahora explicando en forma lo más breve posible para que no sea muy extenso el video. Ahora me retiro. Y bueno, hasta aquí fue mi video tutorial y para que las personas que necesiten entiendan cómo hacer los pasos para incorporar los elementos y básicamente tener una infografía que obviamente explique un tema central. En este caso, el ciberbullying, como un ejemplo. Nada más. Muchas gracias.